y que la consideraba un error por aliarse con el opresor. Esto va a seguir y estamos completamente seguros, se está abriendo también otra grieta. Me está diciendo Alejandro Escobar que ya tenemos en enlace Alejandro Ope, también articulista de El Universal, les decía a ustedes, y un experto, un referente en la materia o en materia de pues, entender las raíces, el fenómeno, su expansión de la violencia en nuestro país, siempre con los datos en la mano, siempre con una visión que nos permite tener un diagnóstico para valorar la propia dimensión del problema entre el miedo, la desazón, el coraje y todos estos sentimientos que arrojan pues esta violencia generalizada. Un pensamiento razonado y razonable siempre es agradecible, y por ello también es que expreso este reconocimiento y nuestra gratitud porque Alejandro haya aceptado esta comunicación con nosotros. ¿Cómo te encuentras? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Marco. Buenas noches, auditorio. ¿Cómo poder entender la última vez que platicamos a la fecha este crecimiento exponencial, si es que así lo consideras tú, de la violencia en nuestro país y focalizado además en algunos estados de la República en donde se puede estar registrando, ya me lo dirás tú, la disputa de los propios pues, órganos criminales, de los cárteles, los carteles, quiero decir, del país? ¿Cómo podemos entender el crecimiento de esta violencia en nuestro país? Pues mira, la violencia, lo que ha pasado de 2018 a la fecha es que se ha mantenido en una larga meseta homicida, ¿no? Nos hemos mantenido aproximadamente en un nivel de 100 homicidios al día. No, la buena noticia es que no ha crecido demasiado, la mala noticia es que no ha bajado. Y son niveles extraordinariamente altos, ¿no? Para darte un orden de magnitud, el peor año del sexenio de Calderón fueron 27,000 homicidios, ¿no? Llevamos 4 años seguidos con más de 36,000, ¿no? El número total de homicidios que se cometen en México es superior al de todos los países europeos juntos, ¿no? En 3 días le pegamos al total de España en un año. Entonces son niveles extraordinariamente elevados y que no han cedido en este periodo, ¿no? Y ya el caudal de víctimas en lo que va de la actual administración ya es gigante, ¿no? Estamos hablando de más o menos 110,000 víctimas de homicidio. De nuevo, para ponerlo en contexto, en el sexenio de Calderón fueron 120,000 a lo largo, 121,000 a lo largo de todo el sexenio. Todo el sexenio. Todo el sexenio. En el de Peña fueron 155,000. A la fecha llevamos en el de López Obrador 110,000. Para continuar la tendencia. Vamos a andar sobre 200, arriba de 200,000 en el sexenio. Yo creo, más o menos, eso digo, es algo que sucede, algo inesperado. Vamos a andar sobre 200,000 homicidios en este sexenio. De nuevo, con una distribución geográfica que no es homogénea, ¿no? Donde hemos tenido el foco rojo, ¿no?, de la violencia criminal del país es en el centro occidente. Bueno, tiene dos, un centro occidente y el otro es el noroeste del país, ¿no? Estados como Guanajuato, como Jalisco, Colima, Zacatecas, Michoacán, obviamente. Y por otra parte, estados del noreste, Baja California, Sonora, ¿no? Allí ha habido una muy fuerte concentración del fenómeno. De manera reciente, la secretaria dieron a conocer cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En enero hubo una disminución significativa del número de homicidios con respecto a enero del año pasado, de 14%, pero no está claro cuál es la razón de esa disminución. Hay una disminución muy abrupta en enero con respecto a diciembre, lo cual a mí me hace sospechar que esto pudiera ser un efecto secundario de la explosión de contagios que tuvimos, de contagios de COVID que tuvimos en ese mes.
En oleadas previas no había habido un impacto de la pandemia sobre los homicidios, pero en este caso, como dado el número exponencial de contagios que tuvimos, el que sacó a pues casi contagió casi a la mitad de la población, ¿no? Pudo haber tenido algún efecto, ¿no? Entonces, vamos a ver en meses siguientes. Febrero ya hubo más en promedio que enero, un poco más, no mucho más, pero sí un poco más, y marzo empieza mal, ¿no? Y marzo no apunta, no tiene buena pinta. ¿Qué pasó, Alejandro Ope? ¿Qué pasó con la masacre en San José de Gracia? Mira, Desde tu punto de vista. yo creo que ahí hay varios puntos que son interesantes, ¿no? Primer punto, es decir, estos dos grupos, ambos grupos que se enfrentan, ambos tienen vínculos, tienen conexiones con lo que se conoce como Cártel de Jalisco Nueva Generación, lo cual nos muestra un hecho que es muy importante, pero que a veces se pierde en la discusión, que es que lo que denominamos cárteles no son organizaciones jerárquicas verticales con una clara estructura de mando, sino más bien son coaliciones medio amorfas de distintas clanes, grupos, bandas que operan con altos grados de autonomía sobre el territorio. O anarquismo, ¿no? No sé si anarquismo, pero digamos, no es un... Digamos. No, a veces imaginamos que esto es el equivalente a una empresa legal que tiene una clara estructura de mando y una clara jerarquía. Eso es lo que digo, sin mando, ¿no? Pues pudiera ser lo que te digo, es más, hay que pensarlo más en términos de una red que en términos de una jerarquía, ¿no? Y donde las alianzas, los conflictos son altamente fluidos, ¿no? Ese yo creo que es un primer punto que me parece importante. Segundo, que una parte, es posible, aquí hay el lema de violencia estratégica, ¿no? Pero muchas veces leemos este tipo de actos violentos como una suerte de clave militar, donde el grupo A trata de conquistar el territorio del grupo B. Y a veces no acabamos de percibir dinámicas hiperlocales y disputas que a veces tienen que ver con pues, cadenas de venganza muy largas, ¿no? Aparentemente los dos personajes centrales de esta trama en San José de Gracia pues se conocían desde al menos 2010 y se habían matado hermanos entre ellos, ¿no? Entonces, esto, digamos, son una suerte de cadena de vendetas, ¿no? que hay a veces en el espacio local y que va generando escaladas de brutalidad en la violencia, pero que no necesariamente tienen que ver con una lógica racional, un cálculo estratégico, sino tienen que ver, digamos, con a veces con factores reputacionales, a veces con una simple violencia expresiva, ¿no? Entonces yo creo que es también un segundo punto que me parece relevante. El tercer punto que me parece relevante de lo sucedido en San José de Gracia es, de nuevo, la ausencia de las autoridades, ¿no? O sea, el hecho de que hay una balacera monstruosa, llámesele fusilamiento, llámesele enfrentamiento, llámesele como sea, hay un hecho terrible que sucede en este municipio y nadie llega. Nadie llega durante varias horas, al grado que los perpetradores del hecho se dan el lujo de limpiar, de recoger los cadáveres e incluso limpiar parte de los restos de la matanza, ¿no? Digamos, y es cierto, la policía municipal, que es el primer respondiente, no llega, pero la policía municipal de San José de Gracia son unos cuantos elementos. Tampoco llega la policía estatal, tampoco llega la Fiscalía del Estado, tampoco llega la Guardia Nacional o el Ejército. La Guardia Nacional tiene un cuartel a 45 minutos de San José de Gracia, en el municipio de Jiquilpan.
no llega. Aquí hay, además de que habría que investigar el hecho mismo, habría que perseguir a los perpetradores de esta matanza, pues habría que indagar sobre estas omisiones, ¿no? No es la primera, ya van varias recientes donde la autoridad simplemente no llega cuando está sucediendo. El otro caso muy reciente es el de Caborca, en Sonora, ¿no? Donde un convoy de 20 vehículos se traslada varios cientos de kilómetros, pasa enfrente de un cuartel de la Guardia Nacional, pasa enfrente de un retén del ejército, llega a Caborca, arma una balacera, ¿no?, de proporciones monumentales, secuestran a 5 personas, matan a 2, se quedan en el pueblo 6 horas y no llega nadie, ¿no?, durante largas horas. ¿Se puede presumir contubernio, Alejandro? Mira, no sé si contubernio, complicidad o negligencia. Yo no lo sé. Por eso habría que hacer una investigación. Digo, el hecho concreto es que había una base, hay un cuartel de la Guardia Nacional a 15 minutos del centro de Caborca. Es muy seductor. Hay un cuartel de la Guardia Nacional a 45 minutos de San José de Gracia, ¿no? Estos son hechos concretos, ¿no? O sea, no estamos hablando, no sé qué pasó, pero creo que ese es un tercer elemento que yo destacaría, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es la consecuencia. Sí. Hubo un fracaso colectivo, un fracaso de todas las instituciones del Estado en ese hecho. Y ahora están investigando 48 horas después, cuando primero además tratan de negar la realidad que todos vimos, ¿no? Eso justamente es lo que te quería decir. Una de las consecuencias de esta ausencia de la autoridad, pongámoslo así, es que muy temprano ya, y como si fuera una línea del propio gobierno, el periódico La Jornada habla de un montaje, o incluso también se pregunta si realmente existió eso, y el gobierno de la República, palabras más, palabras menos, en su rueda matutina, el presidente de la República, pues dice, ojalá que no sea cierto lo que están diciendo los medios, es decir, todavía casi 48 horas después, por lo menos 16 horas después, el gobierno no tenía una justa dimensión de lo que había pasado ahí, ni siquiera el hecho mismo de, a ver, ahí hubo una matanza, ni siquiera eso, es decir, poniéndolo incluso en duda, y eso acompañado con la muy desafortunada, desde mi punto de vista, afirmación del presidente, porque los propios criminales no se llamaran con el nombre del Estado de Jalisco porque lo podrían desacreditar, genera ya también toda una situación dramática, ¿no lo ves así? Y el segundo paso es entrar este juego retórico, este juego semántico, ¿no? De si fue o no fue un fusilamiento. Sí, claro. Digo, ok, no, está bien, te lo compro, no fue fusilamiento, mataron entre 10 y 17 personas. Como sea, o sea, eso que haya habido balazos en ambos lados no le quita gravedad al hecho. Entonces yo creo que también déjame ponerte, y esto yo creo que es un tema que es preocupante y que no se reduce al gobierno federal, también se replica esto a varios niveles de estatales y municipales, donde la primera reacción es control de daños, ¿no? Es cómo evito que esto no me pegue políticamente, en vez de cómo resuelvo esto y cómo evito que sucedan nuevos casos, que vuelvan a suceder casos similares. Eso es una mala costumbre que que venimos acarreando desde hace un buen tiempo, ¿no? O sea, lo hicieron en la época de Calderón, lo hicieron en la época de Peña Nieto y lo están haciendo ahora. Es decir, en vez de reconocer la gravedad del hecho y dedicar los recursos, uno, para sancionar a los perpetradores, y dos, evitar que sucedan nuevos hechos similares. Investigar la ausencia de las autoridades. Investigar, dar con los perpetradores, procesarlos y llevarlos a juicio y eventualmente sancionarlos. Y también tomar las medidas para que estas cosas ya no se repitan. De nuevo, por eso me parece importante ir indagando cuál es la línea de tiempo, cuándo se reciben las primeras llamadas,
¿no? ¿Quién las recibió? ¿Cuándo se despachó, se hizo el despacho para enviar personal a la zona? ¿Cuándo se enteró la fiscalía? ¿Cuándo se enteró, si se enteró o no se enteró la Guardia Nacional y el Ejército? O sea, todos esos hechos nos permitiría tener una mejor película de saber qué falló, porque falló algo y eso es lo que tenemos. Falló no más allá del gobierno en turno, falló el Estado. Cada vez que suceden estos hechos es un fracaso colectivo. Entonces tenemos que diagnosticar nuestros términos, tenemos que saber qué fue lo que no funcionó y por qué no funcionó. Y eso es lo que yo creo que se está quedando fuera de la discusión, ¿no? Más allá de si el pelón le pegó al viejón, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucedió? Uno, que produjo esta escalada de brutalidad, ¿no? De brutalidad. Y dos, ¿qué sucedió para que las autoridades de los 3 niveles de gobierno no reaccionaran a tiempo? Es decir, hoy el fiscal del Estado sugirió complicidades de la policía municipal, que bien puede haberlas. Sí, Alejandro, pero yo creo que la indagatoria no puede quedarse nada más ahí. Sí, desde luego, pero además de considerar en efecto que se trata de un fracaso colectivo por las razones muy puntuales que tú has expuesto, no puede uno dejar de pensar, o al menos nosotros que no somos expertos, y por eso te pregunto a ti, en la ineficacia de la estrategia de este gobierno. Desde luego siempre tomando como base que se trata de un problema que tiene larga data y que va más allá de este sexenio, y que también se trata de un problema que se ha acrecentado justamente por pues las distorsiones, las ausencias en las estrategias de los gobiernos anteriores. Pero en específico, este gobierno, que también con su propio discurso entra y señala lo que todos sabemos en relación con que iba a acabar la violencia, etcétera, etcétera, la estrategia de este gobierno a muchos nos deja la impresión de que no existe. Y si existe, es mi primera pregunta contigo. Si esta existe y si existe, ¿cuáles son los elementos que tú ves como venturosos y cuáles son los que tú ves como muy cuestionables? Porque esta idea de abrazos y no balazos dentro del propio discurso se oye terrible, y supongo que al menos hay un grado de complejidad mayor que estos desplantes del presidente. Claro, mira, yo creo que, a ver, hay 2 elementos ahí que yo destacaría. Uno, han optado por poner botas en el terreno, ¿no? Desplegar más militares, ya sea por la vía directa del Ejército o la Marina o por la vía de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es, para todo fin práctico, una extensión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Nada más les cambian el uniforme. Han desplegado en buena parte del territorio más y más personal, mucho más de lo que había en el pasado. Y segundo, han confiado en que programas sociales de corte general, no programas específicos de prevención social del delito, pues tengan alguna suerte de efecto pacificador. La idea de los abrazos y no más, yo francamente no veo dónde están los abrazos. Dejamos, así. Hay una deriva altamente punitiva en esta administración, ¿no? No está de más recordar que una de las primeras reformas que se aprobaron en el actual gobierno fue triplicar el número de delitos que detonan prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pasar de 17 a 19, de 7 a 19. Eso ha sido, la población penitenciaria venía disminuyendo en la administración anterior como resultado de la puesta en marcha del sistema penal acusatorio. Ese proceso se detiene y se revierte en la actual administración. El número de reos en la cárcel, sobre todo de internos sin sentencia, es decir, procesados, crece enormemente. Crece enormemente la actual administración, y por primera vez desde 2015, tenemos sobrepoblación a nivel del sistema penitenciario, ya no solo en algunos penales, sino a nivel del sistema tenemos sobrepoblación.
ahí hay un elemento que a mí me parece enormemente punitivo. O sea, dos, de nuevo, utilizan la fuerza militar de manera mucho más intensiva que en el pasado. Y la idea de que ya no reprimen, pues habría que ver cuántas denuncias y cuántas quejas hay en la, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Y digo, ha habido también ha habido múltiples enfrentamientos donde hay un muerto del lado de los civiles y digo, un muerto del lado de los militares y 14 del lado de los civiles, ¿no? Cosas por el estilo. Eso también ha seguido sucediendo. La política de pacificación de la que hablaron tanto en el periodo de transición, pues resultó no tener dientes, ¿no? Nunca le apostaron a ningún tipo de esquema de justicia transicional, nada, no crearon un andamiaje legal institucional que permitiera ese tipo de soluciones. Lo único que las únicas que medio se parecen a eso es la Comisión Especial para investigar el caso de Ayotzinapa, cuyos resultados son pues, limitados, por decirlo de algún modo, y luego una ley de amnistía que benefició a muy poca gente, ¿no? Para decenas de personas, ¿no? Acaban siendo beneficiadas por ese elemento. Los intentos que hubo a inicio del sexenio de medio de entrar en alguna suerte de negociación política con algunos grupos criminales, lo intentó el entonces subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, ¿no? En Michoacán y en Tamaulipas. Pues tampoco, pues digo, nunca avanzaron. El gobierno ha entrado en una dinámica de confrontación con varios colectivos de víctimas. Pienso, por ejemplo, el caso de Javier Sicilia en particular, ¿no? Entonces, es toda esa parte de lo que hablaron en campaña no está, ¿no? Y no, la política, o sea, las medidas de política social que han ido impulsando, pues son de corte general. Y los programas de corte general tienen efectos bastante limitados en términos de incidencia delictiva, por razones que deberían de resultarle obvias, que resultan obvias una vez que le piensas. No, la inmensa mayoría de los pobres, los desempleados, los marginados, los excluidos, no cometen delitos, con o sin apoyos del gobierno. El delito es siempre y en todo momento fenómeno de minorías. Entonces, lo que tiende a funcionar en términos de prevención social del delito es lo que se conoce como prevención terciaria. Es decir, lo que va a aquellos grupos que ya están en conflicto con la ley. Programas, por ejemplo, como de reinserción de reos, de reinserción de internos. Programas de atención a usuarios, a ciertos usuarios, usuarios intensivos de drogas. Programas dirigidos a adolescentes en conflictos con la ley. Ese es el tipo de cosas que funcionan. Jóvenes Construyendo el Futuro no sirve de nada. Al menos no en términos de reducción del delito, ¿no? Y además, empezando por la composición de los beneficiarios, 60% de los beneficiarios del programa son mujeres. Y las mujeres tienden a cometer delitos en una proporción muchísimo menor que los hombres. Eso no funciona. Entonces, digamos, lo que hay es poner Guardia Nacional por todos lados. Pero además el problema es este. La Guardia Nacional está en todas partes y hace de todo, pero eso significa que no alcanza para casi nada en casi ningún lugar, ¿no? Déjame darte un ejemplo concreto, ¿no? Cuando se anuncia a finales de noviembre el plan de apoyo a Zacatecas, ¿no? Que Zacatecas es uno de los epicentros, ¿no? de la violencia criminal en México. Se anuncia con bombo y platillo, va casi todo el gabinete, etcétera, y anuncia que van a enviar 240 elementos más de la Guardia Nacional a Zacatecas y 210 elementos más del Ejército. Casi en paralelo, por los mismos días, se anuncia que se van a construir en la Ciudad de México 16 cuarteles de la Guardia Nacional, cada uno con un batallón, es decir, con 240 elementos. Es decir, al mismo tiempo que enviaban, supuestamente en apoyo a Zacatecas, 240 elementos, anunciaban que iban a poner 4,000 en la Ciudad de México.
sea, ¿cuál es? O sea, pues no, así. Es que ahí yo sí es donde encuentro los abrazos. En efecto, corrígeme por favor. Sobre la base de esta exposición tuya, una cosa son, digamos, la política que se tiene en relación con los delitos del fuero común y todo esto en donde en efecto acabas de, pues, de ser muy didáctico para informarnos de cómo ahí no hay abrazos, en donde yo sí lo veo justamente es en el crimen organizado, o sea, frente al crimen organizado, tomando como base este ejemplo que acabas de dar de Zacatecas o hablar de Michoacán o de la manera exponencial en la que ha crecido la propia violencia producto justamente de estas organizaciones del crimen organizado en Colima. Ahí, en esa focalización de lo que nos hablabas al principio de esta conversación, es en donde sí encuentro los abrazos. Mira, lo que yo creo, a ver, ha habido en algunas regiones, y en su particular el caso específico de Michoacán, hasta recientemente, había como una suerte de política de gestionar el conflicto, pero no de detenerlo. Ayer había un conflicto a varias bandas, ¿no? En el cual participaban varios actores armados. Y o sea, las fuerzas del Estado estaban presentes, pero no estaban interviniendo, o no estaban, o solo estaban administrando el conflicto, pero no lo estaban conteniendo, ¿no? Ahí, digamos, hubo una decisión explícita, pues probablemente, ¿no? O ya más recientemente, sí, finalmente se decidieron tomar Aguililla, por ejemplo, que el ejército finalmente entrara en Aguililla y abriera los caminos y las carreteras, pero una población que estaba básicamente bajo asedio, ¿no? Finalmente, pero después de meses, ¿no? Sucede esto, ¿no? En otros casos, de nuevo, yo creo que es a lo mejor más ambigua la situación. El gobierno no, digamos, está el caso, digamos, extremo, ¿no? Del Culiacanazo, ¿no? Donde allí el presidente primero trata de rehuir la responsabilidad, de decir, yo no fui, fue el gabinete, yo solo avalé, y luego dice, yo sí fui, ¿no? Sí, claro. Luego, el que dio la orden de soltar Ovidio. No hay, déjame poner todo así, no estoy seguro que sea o sea, es que todo eso se interpreta como que hay un esfuerzo explícito construir una suerte de Pax Narca. Yo creo que no va por ahí. Lo que yo creo es que sí hay una resistencia a entrar en el conflicto, ¿no? A contener algunos de los conflictos que se dan en los espacios locales por temor a que eso genere una escalada, por temor a que eso pueda provocar, desestabilizar algunas de los mecanismos de contención que ahí están presentes, ¿no? Y yo creo que algunas de esas decisiones no se toman a nivel central, sino que son también decisiones que a ciertos niveles de mando se les da algo de discreción en ese sentido. Pero sí no hay presión desde arriba para que entren en conflicto. Y luego, no sé, a veces algunas de estas cosas son difíciles de interpretar en ausencia de más información. Pero sí, en algunos lugares pues ha habido sí esta decisión que dejan ponértelo, de gestionar los conflictos que suceden, pero no de contenerlos. Ahí es donde yo encuentro, ahí es donde encuentro los abrazos. Son abrazos, pues no, tampoco son abrazos, es más bien indiferencia, ¿no? Es una indiferencia entre este tipo de cosas. Sí, dejar hacer, ¿no? Y luego de nuevo tienes estos casos como el de Caborca, como el de San José de Gracia, donde pues habría que empezar a hacernos preguntas sobre el por qué, ¿no? De estas omisiones, ¿no? Es decir, ahí hay un problema de capacidad, hay un problema de coordinación, hay connivencia, hay complicidades a varios niveles, a diversos niveles. No lo sé, pero sí amerita una investigación, ¿no? Y sí amerita un indagatorio. Y eso me regresa a un último punto, ¿no? Es decir,
el gobierno, lo que no, a mí lo que me preocupa no es tanto como lo que ha hecho como lo que no ha hecho, ¿no? Es decir, nuestro sistema de seguridad y justicia acarrea múltiples problemas estructurales desde hace décadas. Tenemos una distribución de competencias que no es clara y que genera, por una parte, problemas de coordinación y por el otro lado, un fenómeno de trasladar la responsabilidad a otro nivel. Tenemos un déficit de rendición de cuentas en nuestro sistema, ¿no? Hay mecanismos de control, supervisión, fiscalización muy débiles. Tenemos una subinversión crónica en nuestras instituciones de seguridad y justicia. Tenemos un arreglo institucional muy anómalo en el cual se le da una centralidad inmerecida al Ministerio Público. Todo eso ameritaría reformas de gran calado. Eso es lo que no está sucediendo. Y eso es lo que ya no va a suceder en esta administración. Eso es lo que tendríamos que estar discutiendo para empezar a generar condiciones para transformaciones de fondo de nuestras instituciones que pudieran responder al tamaño del reto que tenemos, ¿no? Eso es lo que no está pasando, ¿no? Es decir, hay una confianza ciega en que poner votos en el terreno va a ser suficiente y no está siendo suficiente, ¿no? La Guardia Nacional, según el propio informe que le entrega al Senado hace algunas semanas, señala que ellos detuvieron 8.500 personas, 8.800 personas, sí, en 2021. De estas 8.800, solo 14 son detenidas como resultado de operación de inteligencia. Solo 50 y tantos, no me acuerdo, 54, 55, algo así, son detenidas por delitos contra la salud, lavado de dinero o delincuencia organizada. El resto son topones, es flagrante, son gente que van en los rondines, están en retenes y ven a alguien haciendo algo, ¿no? Muchas veces de delito del fuero común. Y para el tema específico de la violencia, déjame darte un dato que resulta realmente apabullante. Según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal, que es un instrumento que publica el INEGI todos los años, la Guardia Nacional en 2020, en su primer año de operación, año completo de operación, puso a disposición del Ministerio Público a exactamente 6 personas por el delito de homicidio doloso. En un año en que tuvimos 36,000 homicidios, ¿no? Entonces, digamos, este despliegue enorme de fuerza militar no resuelve el problema porque no viene acompañado de un incremento de capacidad de investigación criminal, no viene acompañado de una política, ¿no?, de persecución penal que vaya más allá, ¿no?, de los topones, ¿no?, y de los rondines, ¿no? Bueno, casi por casualidad es la cifra, ¿no? 6. Sí, o sea, agarraron a 6 personas que estuvieron involucradas en 16 homicidios, de nuevo, en un año que tuvimos más de 36,000 homicidios. Eso no es, o sea, no están atendiendo el fenómeno, ¿no? Y yo he hablado con varias personas de fiscalías de varias entidades. Lo que me dicen es que los elementos de la Guardia Nacional no quieren firmar las puestas a disposición. Le piden a policías estatales y municipales que firmen ellos las puestas a disposición. Como resultado de lo cual muchos casos se caen, pues porque hay una simulación de inicio, ¿no? O sea, quien detiene, Guardia Nacional, no quiere firmar, o Ejército, no quieren firmar. No, el parte policial la puesta a disposición y luego presentarse ante el juez de control. Entonces, pues eso es un problema muy de fondo. Entonces, no estamos generando no estamos generando capacidades policiales con esto. O sea, lo único que estamos generando es gente que se pasea, ¿no?, que hace rondines y pone retenes, ¿no? Pero capacidades policiales de resolución de problemas, de investigación criminal, de generación de inteligencia policial, no militar, no civil, eso no lo estamos generando, ¿no?
y pues el resultado es el que tenemos, ¿no? Y tampoco, y ha habido un abandono explícito de las policías locales, ¿no? Eliminaron un fondo que existía desde hace mucho tiempo que se llamaba el Fortaseg, ¿no? Empieza el sexenio en 5,000 millones, luego lo bajan a 4,000, luego lo bajan a 3,000, luego lo eliminan. Entonces, eso... Oye, yo por eso insisto, y discúlpame que lo haga, desde luego entendiendo que los abrazos son una metáfora, pero todos estos datos escalofriantes que nos acabas de ofrecer, se gestiona, apenas se contiene, porque empezábamos esta conversación con una afirmación tuya que dice que pues no ha crecido mucho los 100 homicidios al día, digamos que en promedio tenemos, pero no ha disminuido, la ausencia de reformas a nuestro sistema de procuración de justicia, los vacíos de la autoridad en distintas regiones en donde claramente se encuentra focalizada la violencia, este dato de los 6 procesados durante todo un año con todo ese despliegue, pues es al menos, si el término no ayuda ni siquiera como metáfora el decir abrazos, sí hay una suerte de permisividad para el propio despliegue del crimen organizado. Digamos, a lo que me reduce la serie de datos que nos ofreces. Más allá de eso, Marco, lo que yo siento es una suerte de abandono sí, eso. ¿no? Es decir, lo que es militares, por favor, encárguense, ¿no? Encárguense, hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Si procesan, si no procesan, si detienen, nada más, por favor, traten de medio contener el fenómeno, ¿no? O sea, y eso no es, o sea, sí necesitamos reformas de gran calado. Yo creo que tenemos que, sí necesitamos una transformación de fondo de sí, claro. nuestro sistema de seguridad y justicia, que incluyendo, digamos, necesitamos una reforma integral del sector seguridad que incluya también a las Fuerzas Armadas. Todo eso ni siquiera está en la agenda, ¿no? O sea, ni siquiera está en la discusión. Lo que está, pues es esto, no es esta pelotera que se da cada vez que sucede un hecho terrible como el San José Gracia, o antes en Caborca, o antes en Zacatecas, o antes en Veracruz, ¿no? Y sin empezar, sin usar esos como acicate para una transformación más de fondo, ¿no? Eso es lo que a mí eso sí me genera mucho pesimismo, al menos de corto plazo. Sí, sí. Creo que va a haber que muchos de estos temas ya no va a haber espacio para pues, tener una discusión seria en la actual administración. Tal vez lo haya, y yo creo que habrá que esperar hasta 2024 para empezar a trabajar. Sí, pues ese es el panorama, terrible panorama. Alejandro Ope, muchísimas gracias por estar con nosotros, ofreciendo, como siempre, muchos datos y una perspectiva de contexto que nos permite entender al menos mejor o procesar la serie de emociones que nos representan pues esta violencia que vive el país y que en efecto no solo es de ahora, que se ha acentuado en el país. Muchísimas gracias otra vez.